La bruja de Pungo. Crónica de los juicios por brujería en Virginia I. La sombra de la superstición. El amanecer de la colonia de Virginia, en el siglo XVII, estuvo marcado por esperanzas de prosperidad, campos de tabaco que prometían riqueza y comunidades que trataban de aferrarse a la fe y al orden en medio de un mundo salvaje y hostil. Sin embargo, en aquel paisaje de bosques interminables, pantanos y aldeas dispersas, también se tejían historias de temor. El demonio, creían muchos, no dormía ni en Inglaterra ni en el Nuevo Mundo. Las noticias de los juicios de brujas en Europa llegaban con los barcos mercantes. Relatos de mujeres acusadas de danzar con espíritus oscuros, de vacas que dejaban de dar leche, de tormentas inexplicables que arruinaban cosechas. En las colonias, donde la supervivencia dependía de factores tan frágiles, era sencillo culpar a fuerzas invisibles de cualquier desgracia. Así, entre 1626 y 1730, en la colonia de Virginia se llevaron a cabo alrededor de 2 docenas de juicios por brujería. No alcanzaron la magnitud de los procesos de Salem, en Massachusetts, pero dejaron una huella indeleble en la memoria del lugar. Y de entre todos, uno sobresale, el de Grace Sherwood, la mujer que la historia recordaría como la bruja de Pungo. Segundo, Grace Sherwood, mujer de la tierra. Grace White nació hacia 1660 en Virginia. Creció entre campos de tabaco y marismas, en una región donde la vida dependía del sudor, la obediencia y la discreción. Sin embargo, Grace no era una mujer común en los ojos de sus contemporáneos. Se casó con James Sherwood, un pequeño agricultor, y juntos tuvieron 3 hijos. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, Grace se distinguía por su independencia. Amaba trabajar la tierra, conocía de hierbas y remedios naturales, y según testigos, prefería atender su propio huerto antes que limitarse al rol tradicional de esposa sumisa. Tenía un espíritu fuerte y un carácter directo, rasgos que en una sociedad rígida y profundamente patriarcal podían despertar sospechas. Los vecinos comenzaron a verla con recelo. Algunos decían que sus plantas crecían con una vitalidad sobrenatural, que podía curar animales enfermos o aliviar fiebres con pócimas de hierbas. Otros murmuraban que conversaba con la naturaleza de un modo extraño, que sabía demasiado de remedios y demasiado poco de obediencia. Pronto, las habladurías se convirtieron en acusaciones. 3. Las primeras denuncias. El primer registro contra Grace Sherwood data de 1697, cuando Richard Capps la acusó de embrujar a su toro para que muriera misteriosamente. Poco después, otra vecina afirmó que Grace había maldecido a sus cosechas. En 1698, más rumores. Una mujer juró que Sherwood había entrado en su casa transformada en un gato negro y la había atacado. Grace, con dignidad, llevó las denuncias a los tribunales, contraatacando con demandas por difamación. Pero los jueces, aunque sin pruebas contundentes, solían dar mayor peso a la voz de los vecinos respetables que a la de una mujer señalada como diferente. Así, el círculo de sospechas se estrechaba. 4. El contexto colonial. Para entender el destino de Grace, es necesario comprender el ambiente espiritual de la época. Los colonos vivían en un territorio inestable. Ataques de pueblos nativos, cosechas arruinadas por tormentas, enfermedades sin remedio conocido. En aquel marco, era natural que buscaran explicaciones en lo sobrenatural. La Iglesia de Inglaterra era la religión oficial, pero en las aldeas apartadas como Pungo, la mezcla de superstición, tradición popular y miedo al diablo tenía tanto peso como la doctrina cristiana. Ser diferente era peligroso. Las mujeres que no se sometían a los roles esperados podían convertirse en chivos expiatorios. B. El proceso de 1706. La tensión alcanzó su punto máximo en 1706. Varios vecinos insistieron en que Grace practicaba brujería. Entre los cargos estaba el de arruinar cosechas, hechizar ganado y embrujar a las esposas de otros hombres.
La Corte de Virginia, sin pruebas sólidas pero presionada por la insistencia popular, aceptó proceder con un juicio por agua, también conocido como docking. El 10 de julio de 1706, en la ribera del río Lynn Haven, se congregó una multitud. Hombres, mujeres y niños acudieron con expectación. Se trataba de un espectáculo tanto religioso como social. Ver cómo se decidía el destino de una supuesta bruja. Grace Sherwood fue atada con las manos unidas a los pies, un lazo que aseguraba que si realmente era inocente, se hundiría hasta el fondo y moriría purificada. Pero si flotaba, sería prueba de su pacto con el demonio. La multitud contuvo el aliento cuando la empujaron desde la barca hacia las aguas oscuras del río. Sexto. El destino en el agua. Durante unos segundos pareció hundirse. El agua cubrió su figura y un silencio se extendió entre los espectadores. Pero poco después, su cuerpo emergió, luchando contra las ataduras, y de algún modo logró liberarse. Flotó en la superficie, jadeante, pero viva. Para la mentalidad de la época, aquel resultado era inequívoco. Solo una bruja podía resistir las aguas purificadoras. Los jueces la declararon culpable. No fue quemada en la hoguera, como ocurría en Europa. En Virginia, las penas solían ser más moderadas. Grace Sherwood fue encarcelada durante varios años en la cárcel de Williamsburg. Posteriormente recuperó la libertad, regresando a sus tierras en Pungo, donde vivió hasta 1740, alcanzando la avanzada edad de 80 años. Septe. La bruja de Pungo. Con el paso de los años, su figura se transformó en leyenda. Para algunos era realmente una bruja que había escapado a la justicia de los hombres. Para otros, era símbolo de la injusticia, una mujer castigada por su independencia y por su conocimiento de la naturaleza. Se decía que su espíritu vagaba por los pantanos en forma de gato negro, que protegía sus tierras contra intrusos, que la sombra de su historia permanecía en cada relato contado junto al fuego. El apodo de la bruja de Pungo quedó grabado en la memoria popular. Hecho. Un eco en la historia. El caso de Grace Sherwood es significativo porque refleja cómo incluso en Virginia, colonia menos conocida por juicios de brujería, el miedo y la superstición podían transformar rumores en condenas. Mientras en Massachusetts, el nombre de Salem se convertía en símbolo universal del fanatismo, en el sur también ardía, aunque en menor escala, la misma hoguera invisible de la intolerancia. Los juicios por brujería en Virginia terminaron hacia 1730, cuando el racionalismo de la Ilustración comenzó a debilitar la autoridad de las supersticiones. Sin embargo, para Grace ya era tarde. Su vida había quedado marcada para siempre. 9. Redención tardía. Durante siglos, su memoria permaneció envuelta en la ambigüedad. No fue sino hasta comienzos del siglo XXI, cuando se buscó reparar, aunque simbólicamente, la injusticia. En 2006, coincidiendo con el 300 aniversario de su juicio, el entonces gobernador de Virginia, Tim Kaine, concedió a Grace Sherwood un perdón oficial, declarando que había sido víctima de prejuicios y supersticiones. Una estatua en su honor fue erigida en Virginia Beach, mostrando a una mujer sencilla, con una cesta de hierbas, mirando hacia adelante con dignidad. X. Reflexión final. La historia de Grace Sherwood no es solo la de una mujer acusada de brujería. Es la narración de un tiempo donde el miedo gobernaba las mentes, donde la diferencia se castigaba y donde la superstición pesaba más que la razón. Su vida nos recuerda que la libertad, el conocimiento y la independencia han sido siempre motivo de sospecha en sociedades dominadas por el miedo. También nos invita a reflexionar sobre los juicios modernos que aún cargamos. ¿Cuántas veces seguimos señalando al diferente, al que no encaja, con la misma intransigencia de aquellos colonos del siglo XVII? Grace Sherwood murió en paz en 1740, pero su legado vive como advertencia. La bruja de Pungo sigue flotando en la memoria,
no ya como hechicera, sino como símbolo de resistencia frente a la injusticia. En honor a Grace Sherwood,